Hola, ¿cómo están todos ustedes? Vamos con esta primera entrega de estos 4 videos en las cuales hemos señalado que la crisis que está viviendo el país ya golpea a Bolivia por sus 4 costados. Acá es importante mirar que cuando se produce una crisis en un estado, los políticos inmediatamente reaccionan, fundamentalmente los políticos que tienen el manejo y la administración del poder. Reaccionan rápidamente creyendo encontrar en esta crisis una posibilidad de potenciar y de solidificar lo que son sus perspectivas políticas en el tiempo, ya sean electoralmente o en su defecto puedan prolongarlas en una presencia que incida de forma decisiva sobre la sociedad. Y en ese sentido, el primer paso que dan es la construcción discursiva muy sobreactuada con un guión preestablecido de elementos que los puedan asociar o puedan incorporar en el imaginario de la sociedad, estos elementos que los relacionen con eficiencia, con decisión, con valentía, con inteligencia fundamentalmente, con capacidades diferenciadas para poder gestionar los momentos álgidos de una nación, de un estado, y que en adelante esto, una vez que la gente lo haya asimilado, pueda también confeccionar una cantidad importante de confianzas que les permita tener una pervivencia política hacia adelante. Entonces, ante estos constructos sobreactuados en lo discursivo, las sociedades no pueden quedar presas de ellos, porque son constructos muy hábiles, sino que tienen que tener algunos mecanismos para percibir lo que verdaderamente en esencia encierran trasfondo de ellos todas estas construcciones discursivas. Y para ello existen 2 mecanismos que también vienen desde el análisis y desde la ciencia política y la sociología política fundamentalmente, que le permiten a usted, a los ciudadanos, a los analistas y a quienes reparan en mirar la política, les permiten conocer cuáles son las verdaderas intencionalidades que encierran estos constructos discursivos y que les permiten también saber si efectivamente lo que se está diciendo tiene un asidero absolutamente real y sincero en lo que se refiere a las acciones que dicen ellos mantener. ¿Esto qué significa? Que nosotros, desde la sociedad, tenemos la posibilidad, y es necesario hacerlo, de contrastar lo dicho en estos discursos, y les repito que siempre suelen ser muy sobreactuados en estos discursos con relación a los hechos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que verdaderamente se hace, y a un tercer elemento que son los resultados. Con esta contrastación de esta trilogía de lo que se dice, de los hechos y de los resultados, podemos de cierta manera arriesgar opiniones analíticas y evaluativas de lo que se está haciendo. En ese sentido, es importante que en este momento de crisis de la pandemia del coronavirus podamos observar esto, lo que se dijo, los hechos y los resultados. En ese sentido, mire usted, acá tengo algunas de las comunicaciones oficiales desde la instancia gubernamental que se emitieron o se refirieron que fueron expuestas a los bolivianos el 26 de febrero. Por ejemplo, una de ellas se decía que convocamos a toda la ciudadanía a mantener la tranquilidad y la confianza en las autoridades de Estado, debido a que el país ha activado un plan nacional intersectorial del Estado de preparación y respuesta al coronavirus.
El 28 de febrero se descartaba el cierre de fronteras por una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y en el convencimiento de que se estaría impulsando un flujo migratorio ilegal y que sería un perjuicio porque no se podría detectar e identificar casos sospechosos de coronavirus. El mismo día la presidenta también nos decía acá que se estaba trabajando en la aprobación de un decreto que permitiría a los gobiernos subnacionales la compra directa de medicamentos, insumos, equipamiento y servicios de consultorio para hacer frente a la epidemia del coronavirus. Y finalmente, el 28 se le pedía tranquilidad a la población, informarse por los canales oficiales, no estaban, se nos decía, minimizando la situación porque se estaban asumiendo las medidas y las acciones de prevención del coronavirus con la mayor responsabilidad. Y por último, el 6 de marzo se dijo que el país estaba preparado para aplicar los protocolos internacionales y poder detectar y atender casos sospechosos de coronavirus. Hace un par de días atrás se le dijo al país que no nos encontrábamos en condiciones de enfrentar el coronavirus. Es decir, que desde fines de febrero a la fecha, en aquel momento estábamos en condiciones y hoy ya no nos encontramos en condiciones de enfrentar el coronavirus. Estos discursos sobreactuados para mostrarse como decididos, con capacidades específicas para poder administrar esta crisis, con una decisión que otros no tenían, con la rapidez y la diligencia de tomar decisiones para que la población se sienta segura, confiada, quedan pulverizados cuando los hechos nos muestran que esas decisiones ahora son decisiones dubitativas, decisiones que en un momento del día señalan un camino a seguir y que en otros momentos se asume una contradictoria decisión y se la comunica también a la ciudadanía y que finalmente los resultados nos hacen ver desde fines de febrero que hoy a principios de abril no tenemos las capacidades ni se han tomado las previsiones necesarias de poder enfrentar exitosamente al coronavirus. ¿Por qué digo esto? Entre el discurso y ese discurso sobreactuado de fines de febrero al día de hoy podemos ver falencias que en caso de haber realizado una prevención responsable y adecuada, como se señalaba acá, tendríamos una información de la cual hoy carecemos. Por ejemplo, no sabemos si en torno a la primera autoridad y a la presidenta existe un comité o un comité de expertos que asesore las decisiones más críticas y más sensibles en lo que hace a la compra de equipos, en lo que hace a la cuarentena, al aislamiento, en lo que hace a los estudios de comportamiento de la enfermedad comparativamente con lo que sucede en otros países, en lo que hace a criterios expertos de infectólogos, de epidemiólogos, de gente con experiencia en el VIH, de gente con experiencia en los anteriores coronavirus, de gente con experiencia en el tratamiento de estas epidemias que invaden y que desconciertan a los pueblos. ¿Cuáles son las personas, los profesionales que rodean a la autoridad y al poder político del Estado que nos puedan hacer sentir que estamos en manos de gente que verdaderamente conoce y no de ministros que no tienen que ver con la medicina y que están actuando en medios de comunicación a momentos de forma casi patética por el desconocimiento natural, porque no son profesionales del área, y hablándonos de lo que debemos hacer
para enfrentar en el coronavirus? ¿Cuál es ese comité de expertos que muchos presidentes, autoridades políticas de otros países sí los tienen? ¿Cuál es la información que le han dado a los bolivianos respecto de los hospitales privados? Los hospitales privados van a atender a la gente que tiene situación de emergencia en el caso del coronavirus. En la ciudad de La Paz esto no ha ocurrido y hemos conocido lo que ha pasado con un empresario muy conocido en determinados sectores sociales aquí en la ciudad de La Paz. Y también vemos que en Santa Cruz la clínica Foyanini sí ha atendido a gente que estaba contagiada con el coronavirus y ha hecho un seguimiento exhaustivo. Entonces, la presencia del Estado, ¿dónde está acá? La decisión que haya tomado preventivamente, responsablemente, como se nos había dicho, está evidentemente ausente. En otros países se habla de la obligatoriedad desde el gobierno de que las instancias privadas puedan atender a todos los pacientes que también estén afectados por coronavirus. Es más, algunos países hablan ya de la privatización momentánea y mientras dure la crisis del coronavirus. Nadie dice que se tome una acción u otra, se dice que el Estado tiene que tener decisión en esto, no solo lo discursivo, los hechos tienen que tener una relación porque ahora la ciudadanía puede contrastar lo que se dice con lo que verdaderamente se hace. No hay información respecto de lo que están haciendo los sedes ahora, repito con el mismo ejemplo del señor Richard Sandoval, el sedes ha quedado a contramano y en contradicción con lo que dice la clínica donde fue atendido inicialmente y con lo que señala en el gobierno. ¿Cuál es entonces el rol de los sedes en cada uno de los departamentos? ¿Cómo se articula el gobierno central, los sedes y las instancias municipales? Queremos conocer lo que verdaderamente están haciendo, no solamente en lo discursivo, porque ahí dicen que todo es hecho con responsabilidad, sino lo que verdaderamente se ha hecho. Eso es lo que nos importa como ciudadanos. Y el equipamiento de hospitales. Y este es un tema mayor, porque hace unos días atrás llega un avión de la China con equipamiento de donación. Entonces ahí tenemos 100.000 barbijos, 20 o 25.000 kits de reactivos para exámenes de diagnósticos. Hay una donación también importante del PNUD de Naciones Unidas en lo que significan laboratorios, unos respiradores mecánicos. Y hay también donaciones de instituciones. En la cervecería en Sucre hay 2 respiradores mecánicos que se han donado y así otras instancias y esfuerzos individuales desde la sociedad, desde los sectores empresariales que van llegando también al país, institucionales y desde la sociedad boliviana. El gobierno chino también ha anunciado una importante donación de equipos y de insumos en bioseguridad para el gobierno boliviano. El gobierno ruso, no sé si con Bolivia tendrá una relación de estas características, ha hecho una importante donación a los Estados Unidos, ha hecho un despliegue muy, muy importante también con fuerzas militares coadyuvando en esta crisis en Italia. El mundo solidariamente, los países se están ayudando, pero particularmente cada gobierno tiene que hacer sus esfuerzos. No podemos vivir de la filantropía de los otros gobiernos y de los empresarios. Esto de querer solamente ver que nuestros empresarios con mejor situación económica sean los que tienen que hacer donaciones. Si las hacen, allá ellos y el país y los bolivianos se las agradecerán. Pero acá somos un país que tiene sus recursos y se ha afectado $1.000 millones de las reservas del Estado para enfrentar esta crisis. Queremos saber cómo se han dispuesto, qué han comprado con estos $1.000 millones. Se hablan de los 500.000 respiradores mecánicos y además con ese matiz y ese
esa sensación de dejar algo que solamente ellos podían hacerlo. Por eso le hablo de los discursos sobreactuados. Nunca antes en la historia de este país se habían comprado tantos respiradores. Perfecto. Lo que queremos saber es muy buena noticia, pero lo que queremos saber es cuándo llegan. ¿Cuáles son las características del contrato de esa compra? Que es una compra directa, nadie va a poner objeción en este momento, pero queremos saber cuándo llegan, cuánto le han costado, quién es el proveedor, en qué país se han comprado y fundamentalmente, de nuevo, qué día están puestos en Bolivia, porque esto no es una compra de palabra, esto tiene que ser un contrato. ¿Tiene el gobierno la capacidad de subir al internet, a la web rápidamente este contrato para que los bolivianos lo podamos ver y sepamos cuánto hemos invertido en respiradores? El día de ayer un político vinculado a la señora Áñez ha señalado que en el país vamos a tener 300.000 dosis de reactivos para poder realizar los exámenes de diagnóstico. Perfecto, es muy buena noticia también. ¿Cómo los hemos comprado? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Quién nos está proveyendo? ¿Y cuándo llega a Bolivia? Ese contrato lo podemos ver también, de forma tal de que los bolivianos tengamos certeza, no solamente lo discursivo, certeza de cuándo está llegando esto. Lo podemos ver. Se están comprando y se están adquiriendo insumos de bioseguridad para los médicos, las enfermeras y todo el personal que asiste y que trabaja en hospitales, en ambulancias, que están relacionados con el tema de la crisis y el tema médico. Podemos ver cuánto hemos comprado, podemos saber quiénes son los proveedores, a quién le hemos comprado, bajo qué características, cuánto vamos a pagar por esto. Podemos ver un contrato también en el internet. Si lo estamos solicitando hoy, esto rápidamente mañana nos lo podrían entregar. Porque es importante para los bolivianos que sepamos que efectivamente no solamente vivimos de la donación, como hace muchos años atrás, de la donación y de la gracia que nos tienen otros países, sino vivimos de lo que nosotros hemos podido acumular. Son recursos que hemos acumulado los bolivianos, que hemos afectado de nuestras reservas y ahora queremos conocer cómo se están invirtiendo. Y queremos saber, insisto mucho en esto, cuánto hemos gastado en estos reactivos, cuándo llegan, si acá se están comprando pruebas rápidas, si cuándo llegan estos respiradores mecánicos. Es tan difusa la información que nos dan, tan enredada, que algunos dicen que ya no se puede comprar porque el mundo entero está comprando. Sí, señores, el mundo entero compra estos insumos en ese gran bazar chino, que es quien básicamente produce en cantidades importantes estos insumos. Pero nosotros, como Estado, tenemos nuestros recursos y tenemos que hacer nuestra gestión para comprar. No es decir únicamente no se puede comprar porque no hay posibilidades. Mientras alguien dice que no hay posibilidades, otro ministro dice que como nunca hemos comprado estos 500 respiradores. Entonces, una comunicación uniforme, no sobreactuada, pero que sí la podamos contrastar positivamente con los hechos. Insisto, ¿cuándo vamos a tener nosotros esta información respecto de todas las compras que está haciendo el Estado? Porque queremos ver de esa bolsa de 1.000 millones cómo vamos en tema de gastos. Y acá un tema muy importante. Queremos saber cuánto incorpora el gobierno la opinión fundamental de estos médicos de base, los mandiles blancos, los colegios médicos del país, cuánto incorpora en participación y en su opinión para que ellos sean actores centrales de estas compras también, con la sugerencia de ellos que son quienes están en el día a día y en la relación con la enfermedad y en el tratamiento con los pacientes. A estos médicos queremos saber si, así como le acaban de dar un aumento salarial a los sectores de la policía, que en realidad es quien sostiene al gobierno, queremos ver si también se ha otorgado una justa retribución económica y no solamente un agradecimiento virtual y comunicacional a nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros asistentes que están trabajando en este momento día a día arriesgando sí su vida.
también corresponde para ellos esta mejora salarial. Esto se ha hecho, se ha considerado, se ha hablado con ellos, no solamente equipamiento, no solamente ítems, sino también mejora salarial para quienes están todo el tiempo expuestos al peligro de la enfermedad. El ministro Kukoc ha dicho, Yerko Núñez ha dicho que si tienen que quebrar la alcancía, pues lo van a hacer. Y si el Estado boliviano tiene que gastar para preservar la salud de los bolivianos, para preservar el trabajo y los ingresos mínimos de los bolivianos, fundamentalmente de aquellos que no tienen ahorros, porque hay sectores que sí, pero de aquellos que no tienen posibilidades económicas y que la crisis los puede pulverizar, si van a quebrar la alcancía realizando estos gastos, los bolivianos vemos que esto es importante hacerlo. Si hay que hacerlo, hay que avanzar, pero no es bajo un manto de misterio. Hasta el día de hoy se han recibido donaciones, se habla, ya se tienen 1.000 millones, ya se han apartado otros 500 millones también para darle al sistema financiero. Ya se ha recibido una donación de 100 millones de euros de los países europeos. Se ha recibido 20 millones de dólares de Italia. Se ha recibido 5 millones de dólares de la Unión Europea. Con todo esto, ¿qué es lo que hemos comprado? ¿Cómo van las cuentas acá? Y encima ya nos hablan de quebrar la alcancía si fuera necesario. No puede ser un misterio. Tenemos que tener absolutamente claridad de qué estamos comprando. Y eso los bolivianos lo exigimos y esa no puede ser nunca considerada una actitud ni sediciosa, ni subversiva, ni desestabilizadora. Es información. Los bolivianos queremos saber que si uno de nosotros tiene el contagio, puede ser atendido en el segundo nivel de forma leve o en el tercer nivel de forma ya con cuidados intensivos, puede ser atendido con eficiencia. Tenemos índices muy altos de mortalidad. Tenemos todavía también un bajo número de contagios, de positivos. No sabemos cuántos contagios caminan por la sociedad y son asintomáticos. Entonces, queremos los bolivianos una información que nos dé certidumbre de que si caemos contagiados y necesitamos de nuestros médicos, de nuestra infraestructura hospitalaria, podemos ser atendidos debidamente. Y esto solamente lo podemos conocer con información cierta. No alcanza y no es suficiente el pedirnos, como se ha hecho hacia fines de febrero, confianza, porque ahora con los hechos vemos que la confianza no se traduce en el trabajo y en las condiciones necesarias. El voluntarismo es importante, pero no alcanza. Se necesitan acciones rápidas y acciones profesionales por la gente que sabe. No ministros hablando de unidades intensivas cuando su especialidad o su medio de acción tiene más que ver con carreteras que con medicina. En esto tenemos que ser absolutamente serios. Hay una amenaza, el día de hoy está en los medios de comunicación, del Consejo de Salud de Santa Cruz, que amenaza con romper la cuarentena por falta de ítems, por falta de equipos. Esto no es prevención. El señor alcalde de la ciudad de La Paz ha dicho que en La Paz no tienen los equipos suficientes en materia de terapia intensiva. Esto no es prevención. En Cochabamba han dicho que no tienen los suficientes reactivos para poder realizar los exámenes de diagnóstico. Esto no es prevención. En los hospitales, en el Hospital del Alto, han dicho que no se tenían los insumos necesarios ni los protocolos necesarios. Esto no es prevención. Protocolo se ha convertido en una palabra comodín, donde la autoridad que no tiene una explicación habla y hace una referencia inmediata a los protocolos.
Y no conocemos nosotros cuáles son los protocolos para clínicas privadas, no conocemos los protocolos para emergencia y seguridad para pacientes en terapia intensiva, no conocemos los protocolos de ingreso a la terapia intensiva, ni tampoco de ambulancias ni de los traslados, no conocemos los protocolos en lo que refiere a personas fallecidas y a sus entierros, y ahora libremente las funerarias han tomado la decisión de que verán ellos si atienden o no atienden a personas que han fallecido, si entierran o no entierran a personas que han fallecido con coronavirus. No conocemos los protocolos para los detenidos que infringen la cuarentena y que los aíslan mientras esperan o pasan sus 8 horas de detención. Y no conocemos los protocolos para las cárceles, tampoco los protocolos para las residencias de ancianos. Entonces, si el Estado no comunica, o este discurso y este constructo comunicacional únicamente está hecho para poder confeccionar una imagen, la realidad nos está señalando otra cosa, algo absolutamente distinto. Y eso ya la sociedad lo empieza a contrastar, lo que nos dicen con los hechos y con los resultados. Y los resultados es que hoy día es un peligro que un paciente con coronavirus llegue en situación crítica porque nuestros índices de mortalidad son grandes. En definitiva, si no abandonan la perspectiva política y esta idea de que de la crisis van a generar un proyecto político todavía más fortalecido, si no abandonan esta idea, lo que va a suceder, y si no abandonan, la idea de esta candidatura obsesiva, lo que va a suceder es que la sobreactuación discursiva, esta sobreactuación discursiva no va a tener relación, porque así ya nos muestran los hechos y los resultados van a ser muy malos. Y los resultados malos significan más muertes de bolivianos de forma trágica y desgarradora. Si insistimos solamente en lo discursivo y en buscar culpables y en querer solamente señalar y tipificar a la población como la única responsable de esto que está empezando a ser una inoperancia clara, si insistimos en esto, la sociedad va a terminar concluyendo de que están absolutamente desorientados, sin saber a dónde ir en medio de esta crisis. Nos encontramos de nuevo esta noche con el segundo video. Lamentablemente se vuelve muy largo, pero tenemos un poco de tiempo para poderlos mirar.